Vamos a ver los 20 momentos más aterradores en la historia de la NFL. En el número 20, el desliz seguro de Trevor Lawrence se convirtió en la jugada más aterradora del año. Pero en el número 19, ni siquiera los entrenadores estaban a salvo del peligro. Mira a Sean McVay, quien estaba en la línea de banda, pero casi le arrancan la cabeza de un golpe limpio. En el número 18, casi se incendiaron. Mira, Tennessee perdió el control de sus máquinas de fuego y casi quemaron el estadio por completo. Ahora tenían todas las razones para estar aterrorizados, pero la pesadilla de Eric Berry era algo que no creerías, porque uno de los safeties más feroces de todos los tiempos estaba huyendo de su enfrentamiento más aterrador hasta ahora. El tipo no tenía ninguna razón para ser tan dramático. Pero este siguiente fan, en el número 16, llevó todo al siguiente nivel. Mira, un grupo de niños intentaba obtener algunos autógrafos, cuando la seguridad les advirtió que podría ser peligroso. Ese niño iba de cabeza hacia una tragedia, pero Gary Kubiak no tuvo tanta suerte porque, en el número 15, tenemos un momento que dejó a todo un estadio conteniendo el aliento. Me refiero a que el entrenador Gary Kubiak casi no logra salir del campo con vida. Mira, los Texans estaban jugando contra los Colts, y cuando los equipos se dirigían a sus vestuarios en el medio tiempo, Kubiak se desplomó. El entrenador fue llevado en una camilla y trasladado de urgencia al hospital, con todos temiendo que estuviera sufriendo un ataque al corazón. Afortunadamente, los médicos actuaron rápidamente, y resultó que Kubiak había sufrido un derrame cerebral y escapó por poco de una tragedia. Pero aunque Kubiak tuvo una segunda oportunidad, las cosas quedaron muy conmocionadas. En el número 14, pensaron que el juego había terminado. Mira, Mike Hilton reemplazó al maniquí de los Bengals e hizo que sus compañeros de equipo vieran fantasmas. Ahora eso se puso aterrador. En el número 13 no fue una broma. Mira, Rashad Johnson hizo uno de los desastres sangrientos más aterradores en la historia de la NFL, y todo comenzó con una jugada rutinaria hasta que perdió una parte de su cuerpo. We punt the ball down and I'm going to cover it. Darren Sproles is the returner. Sproles on the return of the punt by Zastanil. It breaks a couple of tackles. I initiate a blocker, and in that moment when I initiate him, I just shed away and go in to make the tackle. Y con todo eso, sí, Rashad volvió más fuerte. En el número 12, imagina casi quedarte con daño cerebral permanente. Austin Collie sufrió un trauma en la cabeza que no solo cambió su carrera, sino que transformó para siempre el enfoque de la NFL sobre la seguridad de los jugadores. Ahora bien, Collie rápidamente se convirtió en una de las armas favoritas de Peyton Manning, pero una jugada contra los Eagles lo dejó inconsciente. La visión de Collie, inmóvil, despertó preocupación en todo el país. Pero, solo unas semanas después, regresó al campo enfrentándose a los mismos horrores. Sin embargo, Collie volvió a caer nuevamente, y justo así, quedó fuera el resto del año, y nunca volvió a ser el mismo jugador. No sé si yo sería el mismo jugador si tuviera que pasar por eso. Estoy hablando de cuando los jugadores tuvieron que jugar el partido más importante de la temporada en el peor clima de la historia de la NFL. La temperatura bajó a -4 grados, dejando a los aficionados y jugadores en riesgo de sufrir congelación. One game in my whole life that I did not want to play. And mine came in at my toes. And it's almost like your circulation has stopped. En esas condiciones, el equipo de los jugadores se congeló, los silbatos de los árbitros se rompieron y tuvieron que gritar durante todo el partido. Green Bay se llevó el título con una victoria de 21-17 en un partido reñido. Pero lo peor de todo fue que un aficionado murió congelado. Aún con esa tragedia, la NFL no pone un límite de temperatura para que los jugadores dejen de jugar. Sí, a la NFL le da igual si los jugadores se congelan hasta la muerte. Tenemos que hablar del aficionado más aterrador jamás visto. Este es Chief Saholic,
quien se convirtió en el mayor superfan de los Chiefs, convirtiéndose en un forajido. Este tipo estaba en primera fila con su disfraz de lobo en todos los partidos, tanto de local como de visitante, y tenía seguidores en redes sociales. Pero en un partido contra los Texans en Houston, Chiefs-aholic no apareció, lo que preocupó a los aficionados de los Chiefs. Horas después del partido, un noticiero de Texas informó que un hombre con disfraz de lobo había sido arrestado por robar a punta de pistola. Un robo a un banco en Bigby llamó la atención porque los fans de los Chiefs estaban convencidos de que el sospechoso en la cárcel del condado de Tulsa era el superfan de los Chiefs. Tras investigar más, descubrieron que Javier Babudar había cometido robos en 7 estados, logrando 11 asaltos a bancos por un total de $847,000. Eso fue suficiente para que lo encarcelaran por 17 años. Detrás de la máscara, este tipo era un verdadero monstruo. David Njoku también escondía su rostro. En medio de la temporada 2023 de la NFL, una simple sesión de meditación frente a una fogata casi le cuesta la vida. Esto no fue una lesión común, pues sufrió quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo. Pero solo faltaban unos días para que los Browns jugaran contra sus rivales divisionales, los Baltimore Ravens. Este partido era personal. Sin embargo, aún tenía el rostro cubierto por las quemaduras, por lo que llegó al partido con la cara tapada. A pesar del dolor insoportable, Njoku jugó y logró 6 recepciones. Cuando terminó el partido, decidió mostrar sus heridas de guerra. Su historia inspiró a muchas víctimas de quemaduras en el país. Zach Miller hizo la jugada más espectacular de su vida, solo para que terminara de la manera más trágica imaginable. Miller quedó tendido en la zona de anotación, en una de las escenas más aterradoras jamás vistas en el campo. Su pierna estaba en tan mal estado que corría el riesgo de ser amputada. Uno de los entrenadores de los Raiders intervino y logró que lo llevaran a un centro de traumatología de nivel 1 en lugar del hospital más cercano. Miller había reventado un vaso sanguíneo que llevaba sangre a la parte inferior de su pierna. Fue operado de emergencia y tuvo que someterse a 9 cirugías en total. Nunca pudo regresar a jugar en la NFL. Los jugadores de la NFL saben que su carrera puede terminar en cualquier momento, pero imagina tener miedo de tu propio compañero de equipo. Bill Romanowski ya era conocido por ser un loco en el campo, pero lo que hizo en el campamento de entrenamiento de los Raiders en 2003 fue psicópata. Durante la práctica, el ala cerrada Marcus Williams intentó bloquear a Romanowski, pero este lo agarró por el cuello. Williams levantó las manos para indicar que no quería pelear, pero Romanowski le arrancó el casco y lo golpeó hasta romperle un diente y fracturarle la cuenca del ojo. Luego le dijo. Williams fue llevado al hospital y tras pasar 2 días allí, pensó que su carrera podría haber terminado. Show número 6. Ray Lewis no solo aterrorizaba a sus rivales dentro del campo, sino que también asustó a toda la NFL cuando fue acusado de asesinato. Cuando Lewis llegó a la liga, se convirtió en una superestrella de inmediato. Con un contrato de $25 millones y la nación observándolo, ya no era un tipo común. Sin embargo, durante el fin de semana del Super Bowl en el año 2000 en Atlanta, su vida dio un giro inesperado. Tras el partido, Lewis y su grupo decidieron salir a divertirse, pero no eran el tipo de personas que pasaban desapercibidas. Entre sus acompañantes estaban Joseph Sweding, un dueño de un club nocturno, y Oakley, un viejo amigo. Todo se salió de control cuando, al salir de un club, se enfrascaron en una pelea con 2 hombres, Richard Lollar y Jacinthe Baker. Lo que comenzó como una discusión se convirtió en una escena de terror. Minutos después, ambos hombres estaban en el suelo, ensangrentados. La policía arrestó a Lewis y a su grupo. Resultó que, horas antes, sus amigos habían comprado cuchillos en un evento de firmas de autógrafos de Ray. La noticia se convirtió en una de las mayores controversias de la NFL. Mientras los equipos comenzaban su pretemporada, una de las caras más importantes de la liga enfrentaba un juicio por asesinato. Lewis terminó declarándose culpable de obstrucción de la justicia y Sweding y Oakley fueron absueltos por defensa propia. Después de pasar 12 días en la cárcel, Ray prometió cambiar su vida.
aunque pudo conservar su libertad, este evento lo perseguiría para siempre. Número 5. Chris Henry vivió una tragedia que marcó a toda la NFL. En 2009, Henry había cambiado su vida por completo. Durante años fue visto como el chico malo de la NFL debido a múltiples suspensiones y problemas legales. Sin embargo, había madurado, tenía hijos y estaba comprometido. Pero su historia tuvo un final inesperado y desgarrador. Todo ocurrió tras una discusión con su prometida, Lolaine Tonga, en casa de sus padres. La pelea se intensificó al punto de que Tonga decidió irse en su camioneta. Henry, desesperado, saltó a la parte trasera del vehículo, golpeando las ventanas y suplicándole que se detuviera. Testigos afirman que gritaba para que frenara, pero en cuestión de segundos perdió el equilibrio, cayó al pavimento y sufrió heridas fatales. Fue trasladado de emergencia al hospital, pero menos de 24 horas después, falleció. Más tarde, un estudio reveló que Henry sufría de CTE, una enfermedad cerebral degenerativa causada por repetidos golpes en la cabeza, a pesar de tener solo 26 años. Su muerte impactó a toda la liga, especialmente a su amigo cercano Chad Ochocinco, quien, en su siguiente partido, le dedicó una recepción en su honor. La historia de Henry sirvió como una dura advertencia sobre los peligros que los jugadores enfrentan, tanto dentro como fuera del campo. Número 4. Ricardo Lockett estuvo al borde de la muerte en pleno partido. Todo comenzó con una jugada normal, hasta que recibió un golpe brutal que lo dejó inmóvil en el suelo. En ese momento, Lockett no podía mover nada, solo sus ojos. Mientras lo llevaban al hospital, el sentimiento en su cuerpo comenzó a regresar. Sin embargo, los médicos confirmaron que su carrera había terminado debido a una grave lesión en el cuello. Pero en lugar de lamentarse, Lockett decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Se convirtió en experto en seguridad en la NFL y colaboró con un estudio de Harvard para hacer el juego más seguro. Número 3. Reggie Brown estuvo a segundos de perder la vida tras un golpe devastador. Todo sucedió en una jugada en la que su casco se clavó contra sus hombros, provocándole una parálisis inmediata. Brown cayó al suelo sin moverse y, lo peor, sin poder respirar. Fue entonces cuando un médico, que apenas estaba en su segundo año con el equipo y sin experiencia en emergencias críticas, tomó una decisión desesperada: aplicarle respiración boca a boca. Esto logró estabilizarlo lo suficiente para trasladarlo al hospital, donde fue sometido a una cirugía de emergencia para fusionar su columna. Brown nunca pudo volver a jugar, pero al menos pudo seguir con vida, algo que no todos los jugadores han logrado. En el número 2, el mundo fue privado de uno de los mayores talentos de la NFL en una tragedia que nadie podría haber predicho. Mira, en solo 4 años, Sean Taylor se convirtió en uno de los safeties más versátiles y contundentes en la historia de la NFL. Era la peor pesadilla de cada mariscal de campo y llegó a convertirse en el favorito de los fanáticos. Pero el 26 de noviembre de 2007, Taylor estaba recuperándose de una lesión en la rodilla en su hogar en Miami, y mientras la mayoría de sus compañeros se preparaban para su próximo juego, Taylor estaba descansando con su novia y su hija de 18 meses. Fue entonces cuando el terror llegó a su puerta, ya que 4 adolescentes intrusos irrumpieron en su casa en plena noche, y, cuando Taylor los enfrentó, dispararon un solo tiro fatal que impactó su arteria femoral. El safety profesional fue llevado de urgencia al hospital, pero a pesar de horas de cirugía, no pudieron salvarlo. Washington Redskins safety Sean Taylor died this morning at a Miami hospital after being shot in his Florida home. The 24-year-old was airlifted to the hospital early Monday after someone broke through the couple's bedroom door and fired 2 shots. One bullet hit Taylor in the upper leg, damaging an artery and causing the massive blood loss that took his life. Una bala alcanzó a Taylor en la parte superior de la pierna, dañando una arteria y provocando la pérdida masiva de sangre que le quitó la vida. Y así, el mundo de la NFL quedó destrozado. La muerte de Taylor sacudió la liga hasta su núcleo y su equipo lo honró jugando su próximo partido con solo 10 hombres en defensa, dejando vacía su posición de safety en una jugada simbólica.
Washington tiene solo 10 jugadores en defensa. Reed Doughty es el hombre que se espera reemplace a Sean Taylor en la alineación. Él está en la banca. Taylor se convirtió en uno de los, points más grandes en la historia de la NFL, dejando a sus seres queridos con una parte de ellos faltante para siempre. Ahora llegamos al momento más aterrador de nuestra lista, y no ha habido una ciudad que haya enfrentado pérdidas como Nueva Orleans. Cuando piensas en el Superdome de Nueva Orleans, imaginas multitudes rugientes, a Drew Brees levantando el trofeo Lombardi u otros momentos icónicos de la NFL. Pero en agosto de 2005, el Superdome se convirtió en el escenario de una pesadilla viviente. El huracán Katrina había arrasado Nueva Orleans, obligando a miles a refugiarse en el único lugar que podía resistir la tormenta. Lo que debería haber sido un lugar seguro se convirtió en caos absoluto. A medida que la tormenta se intensificaba, partes del techo del Superdome se desprendieron, el agua se filtró y el suministro eléctrico falló. Early that Monday morning, all of a sudden I just hear some kind of like loud sound like boom. Then you hear some rumbling like brr. Then the rumbling just get like boom. You know, it was starting to bat and beat on top of the dome. But from that point, you know, you can see the water starting to slowly seep in. And then the hole got bigger. Then the water just started coming in and pouring in. And then it wasn't one hole. Then another hole opened up. Oh, that water starting to mash them over there now. Cuando el huracán amainó, los Saints encontraron un nuevo símbolo de propósito para representar a su ciudad. El equipo tuvo que jugar toda la temporada 2005 lejos de casa, ya que el Superdome quedó inutilizable. Pero en 2006, los Saints regresaron a un Superdome reparado, impulsando la pasión de sus fanáticos y de todos los deportes, porque su ciudad enfrentó un momento aterrador como ningún otro. Pero hasta aquí esta intensa recopilación. Y si deseas conocer más sobre los momentos más increíbles de la NFL y el fútbol americano, además de mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un siguiente vídeo.